Bate-papo hoje está no Rio de Janeiro, mais precisamente na sede do ISACS, Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. É um órgão da União dos Países Sul-Americanos, da Unasul. E promoveu nesses últimos 3 dias um grande debate, não só sobre as suas funções no contexto da América do Sul, mas também, por outro lado, ampliando um pouco mais determinadas categorias e pensando além, inclusive, dos limites da América do Sul, dado que as questões de saúde não se limitam geopoliticamente. Essa é uma das razões, além da contribuição que teve nesse debate, que nós convidamos para esse bate-papo Laura Nervi. Laura é diretora de Relações Internacionais e assessora da Cooperação Internacional do Ministério da Saúde de El Salvador. El Salvador, país da América Central. A Laura sempre faz questão de enfatizar esto. Bueno, Laura, cambiamos de lengua, pero mantenemos el ritmo de las discusiones que hemos tenido estos 3 días, ¿no? Y algo que llamó, por cierto, la atención de todos nosotros, fue la complejidad de los distintos países sudamericanos, pero en particular cuando tú hablabas de los países de Centroamérica, la particularidad de cada uno de ellos y la cuestión de la integración, las posibilidades y los desafíos que se ponen para estos países desarrollar sus políticas de salud. ¿Podemos empezar por ahí? Desafíos que se ponen y la realidad de la integración de los países de Mesoamérica. Por favor, adelante. Bueno, mucho gusto de estar acá con vos. Bueno, hay que tener en cuenta que la integración centroamericana tiene larga data. Los intentos que se han realizado, en realidad Centroamérica fue pensado como una región única, con unidad, donde se suponía que iba a haber un solo Estado. Los 7 países no, que ahora son la integración, menos Panamá, pero el resto, el bloque sí, sin Panamá y sin Belice. Y desde el año 1824, cuando se produce la independencia de la Capitanía de Guatemala, es muy importante todo el intento integracionista que hay para contestar a todo el entorno geopolítico que había agresivo frente a la independencia de Centroamérica. Esto se fue desgastando por los distintos proyectos de Estado, la intromisión muchas veces de las potencias que convenía más para la explotación de productos primarios tener estados divididos. Y entonces es recién en 1951, un poquito después del 50, que se ve un nuevo intento con la creación de la ODECA, el organismo de estados centroamericanos, donde realmente de los cerebros más lúcidos de Centroamérica, juristas, políticos, médicos, con una clara ideología integracionista, intenta construir los puentes entre las naciones. En salud tuvo ese momento también. Y el momento de salud se pensaba crear marcos regulatorios únicos para las carreras universitarias, tener títulos donde el personal de salud pudiera intercambiar entre los países, de tener fuentes de movilización de recursos internacionales comunes, de tener revistas sobre innovaciones tecnológicas y desarrollo científico-técnico común. Pero la guerra entre Honduras y El Salvador y las guerras civiles hicieron que ese proceso se estancara. Ahora entonces, permite, lo que hizo el cambio para la búsqueda de la recuperación de esta integración que se había perdido y lo que justificó la existencia de las guerras posteriores y la fragmentación. Bueno, cuando el fin de las guerras, o casi al fin de las guerras, pensemos que los acuerdos de paz de El Salvador el 16 de enero justamente se cumplen 20 años. Unos meses antes de eso, en el año 91, se crea el Sistema de Integración Centroamericana, que es el nuevo intento renovado con funciones especialmente económicas, más que de integración social. Primero vinieron las funciones económicas y con otra generación de integracionistas.
menos idealistas, más pragmáticos y que tenían como tarea ser un organismo de dinamización de la democracia para evitar que los países otra vez cayeran en guerras civiles. Entonces tenemos 20 años de este nuevo organismo. Sí, pero esto es un acuerdo político. ¿Cómo se da cómo pasa este acuerdo político? Eso es producto, el acuerdo ¿Es producto político de no qué? empieza en salud, ¿no? Sí, Es no, un acuerdo Veo, sí, más amplio. claro, más amplio. De estados. Es un acuerdo de estados más amplio. Los temas sociales llegan más tarde. Es básicamente un acuerdo económico de ir hacia un tratado de libre comercio, tiene actores internacionales identificados y lo que intenta es ordenar, como se dice mucho en Centroamérica, que es mucho más que ordenar en Centroamérica esa palabra, es poner coherencia, es llevar un programa común, más de 60 instituciones que estaban dispersas y que eran históricas y que tendían a la integración. Entonces el SICA se crea como un organismo aglutinador, ordenador y con una visión política de estabilización de la democracia. Sí. Eso es. La integración en salud empieza en los años 2000, cuando se crea el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, y es recién hace 3 años que se crea la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud. Que hoy día está en... la presidencia pro tempore varía cada 6 meses, siguiendo un criterio geográfico de las agujas del reloj. Entonces, a la ministra de Salud de El Salvador le tocó este último semestre ser la presidenta pro tempore. Y ahí aprovechamos el espacio para tratar de instalar algunas cuestiones que consideramos centrales para la salud centroamericanas, como es el reconocimiento de la enfermedad renal crónica con una categoría especial, diferencial a la enfermedad renal crónica tradicional, como un grupo de problemas ligados al consumo de plaguicidas, de irracional, de pesticidas, de agroquímicos, combinados con jornadas extenuantes de los jornaleros, generalmente hombres jóvenes, y que tienen todo Mesoamérica, porque está incluido el sur de México acá, una sobrecarga en los sistemas de salud. Nosotros por ejemplo, en El Salvador, la primera causa de muerte hospitalaria masculina en los servicios públicos de salud es la insuficiencia renal crónica. Así que, bueno, por ejemplo, la ministra aprovechó este auditorio de la reunión de los 8 ministros de la integración para tratar de abogar y de avanzar una agenda que logre respuestas nacionales e internacionales específicas. Otra área donde estamos trabajando es el tema de la negociación conjunta de medicamentos, que ha producido grandes ahorros a la región, porque no es lo mismo ir un país solos que ir todos juntos a negociar medicamentos básicos. Ahora, ¿cómo tú ves 2 conceptos que estuvieron muy presentes en las discusiones acá en estos 3 días que nos propició ISACS? La cuestión de la gobernanza y la cuestión de la gobernabilidad en este proceso de integración. ¿Cómo ves esto? Bueno, esa es muy buena pregunta. Centroamérica no se puede separar de las fuerzas que construyen las políticas internacionales en el mundo. Y estamos atendiendo ahora a lo que siempre digo, a un aumento de las ironías de diferencia entre los discursos y las prácticas de la política internacional. Es decir, por ejemplo, en el 2005 con la Declaración de París, donde la mayor parte de los donantes del mundo prometieron, y con representantes de los países también, prometieron alinear la cooperación internacional, adecuarla a las políticas nacionales, hacerlas consistentes con el eje metodológico puesto en los países. A pesar de eso, asistimos a que, por ejemplo, en la cooperación internacional la cantidad de actores cada vez es más grande, cada vez son actores más complejos, el sector privado está tomando un lugar muy importante en la definición de esas políticas. Siempre la cooperación privada tuvo que ver, pero estaba mediatizada por el sistema multilateral, que era un puente donde se hacían aportes al sistema y el sistema decidía cuáles eran las prioridades. Todo eso se está transformando, los actores privados directamente trabajan e influencian la definición de políticas públicas sin mediatizar, y en Centroamérica
donde no todos, pero una parte importante de los estados son estados institucionalmente muy frágiles, vulnerables y con mayor dependencia del apoyo internacional que tanto reembolsable como no reembolsable, como del comercio internacional, entonces todos estos fenómenos impactan con particular fuerza. Sí, sí, sí. Porque en esta reunión, cuando discutimos esas cuestiones, más particularmente en relación a América del Sur, se veía el creciente, bueno, hay distintas situaciones, pero hay un nivel en general de una creciente participación y de la responsabilidad del Estado a medida que se toma una política de universalización, ¿no? De la atención a las poblaciones. Esto no pasa en términos de Centroamérica. El fortalecimiento del Estado como proposición y como realidad, ¿o pasa? Pasa el fortalecimiento del rol del Estado y pasa el fortalecimiento del rol del Estado en salud. Lo que no pasa y lo que todavía son desafíos son los dilemas de hasta dónde el Estado puede ir por un problema de financiamiento genuino. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos en Centroamérica de los países que menos porcentaje del PIB tiene en la contribución fiscal. Entonces, por ejemplo, hay 3 países que son la cola de todas las Américas, empezando por abajo Haití y después viene Guatemala y El Salvador, que son 2 países centroamericanos en cuanto a la importancia que tiene la recaudación fiscal con respecto al PIB. Entonces, una de las cosas que está haciendo el gobierno de El Salvador ahora está afrontando una profunda reforma fiscal que le permita que ese rol discursivo que el Estado debe tener en salud, con un sistema de cobertura universal, un gobierno profundamente progresista en el enfoque de las políticas sociales, pueda tener su correlato en los recursos financieros. Porque hasta que no se logre eso, el secretario técnico de la presidencia de El Salvador dice la madre de todas las batallas es la reforma fiscal, por un tema de viabilidad del Estado. Eso en Sudamérica es muy diferente. Sí, 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 es exactamente por esto hablamos nosotros. ¿Y cómo tú ves, aunque ISAG sea suramericano, ¿no? Pero no hay límites, no hay fronteras en la cuestión de la salud, ¿crees que ISAG puede tener alguna contribución en términos de Centroamérica? A mí me parece que sí, que puede tener, y el Tratado de UNASUR explícitamente dice que después de unos años, no me acuerdo si son 4 o 5 años de ratificación por parte de los Estados miembros del tratado en América del Sur, contempla la posibilidad de incluir a otros países. Entonces, nosotros siempre hemos estado cerca de tratar a ver si en el campo de salud El Salvador podría ser un país que pudiera acercarse más al ISAG. El asunto de tomar a Centroamérica como una totalidad, eso depende mucho de cuestiones geopolíticas, donde la influencia, por ejemplo, del sistema mesoamericano de salud pública es muy importante. Y entonces yo más lo veo como una cooperación, por ejemplo, en este momento directa con El Salvador o con otros países, que a través del sistema del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, aunque podría ser. Yo creo que tiene el potencial de hacer un gran aporte el ISAG a las necesidades de, sobre todo, el aumento de la capacidad de gobierno o el fortalecimiento de la capacidad de gobierno en salud de los estados de Centroamérica.